El libro de Éxodo. Este libro, hermanos, es importante conocerlo, no solo por los diversos temas que se tocan. Hay diversos temas que son de suma importancia, pero es importante conocer el libro de Éxodo, porque a través de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, la revelación que los profetas y los apóstoles dan, toman el libro de Éxodo como una base teológica. O sea, ciertos acontecimientos que pasan en el libro de Éxodo, toda la escritura de Éxodo en adelante hará mención una y otra vez a estos acontecimientos como acontecimientos tipológicos, o sea, como ciertos eventos que eran símbolo de cosas mayores. Los salmos habla de Éxodo, los profetas hablan del Éxodo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro y por supuesto el Apocalipsis. Toman una y otra vez conceptos y eventos del libro de Éxodo. Así que es importante conocer el libro de Éxodo no solo por su particularidad, sino por que toda la narración de la Escritura estará haciendo mención a él. Este libro puede ser dividido en dos partes. Capítulo 1 al capítulo 19, podemos titularla Librados de Egipto hacia el monte Sinaí. Librados hacia el monte Sinaí. Y capítulo 20 al capítulo 40, la realización del pacto mientras acampaban en el monte Sinaí. El libro de Éxodo, hermanos, mantiene dos verdades teológicas que no podemos olvidar. Por un lado, nos habla de los aspectos legales, o sea, que nosotros estamos en paz con Dios debido a un pacto, debido a su decreto legal. Nadie tiene paz con Dios por medio de su esfuerzo, en este mundo, en querer vivir en santidad. Nadie puede estar en paz con Dios en sus propias obras. El libro de Éxodo no es la excepción. Pone y revela que el pueblo de Israel estuvo en términos de paz con Dios debido a estos aspectos legales que llamaremos pacto. Pero por otro lado, no solo habla de hombres con un aspecto legal bien ante Dios, sino que revela que este aspecto legal está acompañado de aspectos afectuosos. Estoy tratando de usar terminología que sea lo menos complicada para ver estas dos verdades. O sea, nuestra situación legal con Dios no es una situación fría, sino que nos pone en una comunión íntima, hermanos. De eso trata el libro de Éxodo, de que nuestro estar ante Dios es de paz por un aspecto legal, pero no somos hombres que simplemente están en paz con Dios, sino que habitan en una comunión. Este será el gran tema del tabernáculo, Dios morando en medio del pueblo. Hermanos, esto está sirviendo como una breve introducción al libro de Éxodo. Y quiero terminar esta breve introducción mencionando cuáles son los temas que se van a desarrollar en el libro del Éxodo. Es difícil responder la pregunta sin dejar algún tema de importancia fuera, debido a que son muchos los temas que se tratan. Pero intentaremos de ser cortos en nuestra respuesta y concisos.
¿De qué trata el libro de Éxodo? Liberación. Liberación. Es lo que el mismo título quiere decir. Liberación. Liberación de nuestros enemigos para servir a Dios. ¿Recuerdan qué es lo que Moisés dice a Faraón? Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Además tenemos el tema de mediador. Habla tú por nosotros para que no muramos cuando Dios nos habla. Hay revelación. Yo soy el que soy. Hay pacto. Según Éxodo 24, hay formación de un pueblo, hermanos. De eso trata Éxodo. Cómo Dios forma un pueblo para sí mismo. Dios rescata un pueblo, pero este pueblo que rescata, Dios lo hará a su forma y a su imagen. Además, estará el tema del tabernáculo y la comunión con Dios, el desierto y nuestro andar en esta vida, Canaán, entre otros temas. Y hay algo básico que vamos a encontrar en estas narraciones. No solo es una magnífica historia de portentos y milagros en el pueblo de Israel. Es verdad, Éxodo es un libro interesante de leer, es un libro emocionante de leer. Pero no solo nos encontraremos con un libro interesante y emocionante, sino que este libro pondrá la base para un cumplimiento mayor en y por el Señor Jesucristo. El libro de Éxodo es un libro que pinta de una forma hermosa lo que algún día el pueblo de Dios experimentaría y experimentará en la persona y obra de Cristo. En otras palabras, hermanos, el libro de Éxodo tiene su cumplimiento en Apocalipsis 21. El libro de Éxodo tiene su cumplimiento en Apocalipsis 21. En Éxodo el Señor mora en medio del pueblo por medio del tabernáculo. Pero en aquella ciudad celestial no hay necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria del Señor la ilumina, porque Él morará con su pueblo. Es lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar en una Canaán terrenal que nos apunta a una Canaán celestial, con un mediador terrenal que nos apunta a un mejor mediador. Nos vamos a encontrar con un desierto físico, con un desierto espiritual. Nos vamos a encontrar con un pacto en Moisés que nos terminará en un mejor pacto en el libro de Hebreos. Nos vamos a encontrar con la formación de un pueblo, con su culminación en la iglesia de Cristo. Pero es tiempo que tomemos unos minutos para meditar en nuestro capítulo. No hemos dicho nada de nuestro capítulo. Esto ha sido una breve introducción al libro de Éxodo. Seamos breves en esto. Estamos en Éxodo. Pero hermanos, no podemos pisar Éxodo sin regresar al libro de Génesis. Y no es porque nos haya faltado decir algo. Ciertamente nos faltó decir muchas cosas. Muchas cosas nos faltaron decir en cuanto a las meditaciones de Génesis. Pero no es solamente porque tenemos quizá esa carga de conciencia de seguir diciendo cosas de Génesis. No. El mismo autor de Éxodo, Moisés, nos regresa al libro de Génesis en el primer versículo de este libro. ¿Dónde? Escuchen la introducción. Estos son los nombres. Y tú dices, ¿dónde está la primera introducción? Bueno, el texto hebreo no comienza estos. El texto hebreo comienza con la conjunción y.
O sea, una mejor traducción del texto hebreo, o quizá no una mejor traducción, la traducción es buena, pero una traducción más literal sería, y estas son las generaciones. ¿Por qué Moisés mete esta conjunción en el libro de Éxodo? ¿Por qué comenzar con y? Hermanos, para que me entiendan. Cuando ustedes van a abrir un libro por primera vez y van a introducirse a lo que este trata, casi nunca comienza un libro con la palabra y, con la letra I, ¿es verdad? ¿Por qué? Porque la palabra o la letra I trata de unir dos pensamientos, lo que se acaba de decir con lo que se va a decir más adelante. Raramente un libro comienza con la letra I. ¿Por qué entonces Moisés comienza el libro de Éxodo diciendo, y estas son las generaciones? Porque Moisés está vinculando el libro de Éxodo con Génesis. ¡Qué interesante! Al llegar al libro de Éxodo, aún los vientos de Génesis nos han alcanzado, los vientos frescos de Génesis. Y esto es de suma importancia, hermanos, pues no tenemos en el Éxodo una revelación diferente al decreto de Dios en Génesis. Hermanos, Éxodo es la continuación del jardín del Edén. ¿Qué teníamos en el jardín del Edén? En el jardín del Edén teníamos un jardín santuario, un jardín templo. O sea, hermanos, no solo era el jardín de Edén un lugar bonito para que Adán y Eva comieran frutas y verduras. El propósito del jardín era un símbolo, era una realidad de un templo, de un santuario donde la gloria de Jehová descendía y habitaba con ellos. Éxodo es la continuación de eso, porque sabemos que Adán y Eva cayeron en el pecado, y después Dios promete a Abraham y dice, yo estaré contigo, y después Dios promete a Jacob y dice, como vamos a ver hoy, cuando Dios se le revela, dice, esta es la casa de Dios, aquí ha morado Dios, aquí nos ha visitado. Y tantos diferentes lugares donde Dios manifiesta su presencia, recobrando ese jardín templo que se perdió. Ok, Éxodo es la continuación de esa realidad. Éxodo es la liberación del pueblo, es la liberación del pueblo de Israel de sus enemigos, para que este pueblo de Israel pueda morar en la ciudad, en la Canaán, de manera que la presencia de Dios esté con el pueblo y haya un Dios y un pueblo en una íntima relación. Hermanos, Éxodo nos va a inaugurar con lo que conocemos como la teocracia. La teocracia fue aquel movimiento único en el Antiguo Testamento donde Dios juntó en cierta parte el aspecto judicial de la sociedad con el aspecto espiritual, con el aspecto religioso, por ponerlo de alguna manera. Y entonces el pueblo, por medio de un mediador, tenía tanto un juez como un sacerdote, nuevamente simbolizando el jardín del Edén, Canaán, que sería aquella mejor ciudad, que solo sería un símbolo de aquella mejor ciudad donde no entrará cosa inmunda y la gloria del Señor la ilumina. Todo esto en la palabra y. ¿Qué haremos entonces con todo el resto del libro? Perdón, del capítulo. Quiero enfatizar, hermanos, que no solo la letra I, la conjunción I, nos deja ver este vínculo con Génesis. Noten cómo empieza el versículo. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Es la misma
forma de introducir que tenemos en Génesis 46, versículo 8. Noten, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hermanos, Rubén, el primogénito, etc. Moisés tiene la intención clara que el pueblo que va a ser liberado es el mismo pueblo que recibió la promesa por medio de Jacob. Ahora hay algo más en esta relación entre Éxodo y Génesis. Hay una más. Noten lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Versículo 12. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados. Hermanos, ¿dónde tenemos estas dos palabras juntas en Génesis? ¿Dónde tenemos fructificaos y multiplicaos? Génesis 1. Adán y Eva no debían hacer solo un jardín santuario para sus intereses, sino que debía la tierra entera ser este santuario, este templo completo para el Señor. Éxodo está diciendo, el decreto del Señor no ha cambiado. Él aún tendrá el mundo entero como el lugar de su habitación. Y obviamente tenemos el cumplimiento de esto en la Jerusalén celestial. Ahora, hay algo más, hermanos, que no me gustaría pasar por alto. No solo se nos presenta el cumplimiento del antiguo pacto, no del cumplimiento de la promesa inicial, pero además se nos presentan los enemigos del Señor que intentan obstaculizar esta multiplicación y fructificación del pueblo. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que le molestasen con sus cargas. ¿Qué pasa, hermanos? Llega un nuevo faraón y este faraón no conoce a Jacob. No se sabe si no lo conocía de habladas o quería ignorar el favor que tenía el antiguo faraón con él. Pero la situación es que Faraón tiene temor que este pueblo, al aumentarse y hacerse grande, se pueda rebelar contra ellos. Entonces trata de obstaculizar este crecimiento por medio de tres formas. En primer lugar, agregando cargas, haciendo amargo su trabajo. En segundo lugar, mandando a las parteras que maten a todo varón que sale del vientre de las hebreas. Y en tercer lugar, debido a que nada de eso funciona, sino que mientras más oprimía el faraón, el Señor más se gloriaba y se jactaba de su intento, haciéndolos multiplicar más. Su último intento en el versículo 22 culmina con decir: echen a todo bebé al río. Pero el Señor es fiel con su pueblo, pero el Señor protege a su pueblo, pero el Señor fructifica a su pueblo. Hermanos, aquí hay una perfecta relación entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Ahora, noten esto. No solo estoy diciendo que el libro de Éxodo anima a la iglesia, porque así como en el libro de Éxodo el pueblo de Israel era oprimido, así nosotros debemos estar alegres que el Señor nos va a proteger. No solo estoy diciendo eso, estoy diciendo, hermanos, la iglesia es el cumplimiento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un tipo de un lugar, de un pueblo que alabaría en una comunión íntima a Dios. La iglesia es el cumplimiento. Noten el versículo, no vayan ahí, pero en Hechos capítulo 8 hay una persecución para con la iglesia. Hay una persecución. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando los enemigos de Cristo que atacan la iglesia, la intentan desaparecer, Dios lo usa, hermanos.
para expandir la iglesia por todo el mundo. Es por eso que también se nos dice en Filipenses que cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, a él no le importaba porque otros habían cobrado ánimo para predicar el evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Así como el pueblo de Israel era protegido y Dios se jactaba de sus enemigos cuando querían destruir al pueblo, haciéndolos multiplicar y fructificar más. Así la iglesia de Cristo, siendo el cumplimiento de este pueblo precioso al cual Dios hará morada con ellos, hace morada con ellos cuando sus enemigos los persiguen. Dios usa esto para jactarse de los enemigos y expandir su iglesia. Éxodo 1 no nos habla en ningún momento de Dios, pero Dios está ahí protegiendo, animando y consolando a su pueblo, protegiendo a su pueblo. Hermanos, que esta realidad de que la iglesia es el cumplimiento del Israel que fue liberado de Egipto para entrar en una comunión íntima con Dios, prepare nuestros corazones en esta mañana para venir a adorarle en este tiempo, sabiendo esto, que para esto fuimos libertados del presente siglo malo.